La vicepresidenta segunda del Senado de Bolivia, Jeanine Áñez, se proclama presidenta interina del país sin apoyo suficiente del hemiciclo, ante la ausencia de los congresistas del expresidente Evo Morales. Áñez invocó una cláusula constitucional que le da el mando después de que Morales y su vicepresidente, Álvaro García, renunciaron. Se cumplen 4 años de los ataques de París, cuando yihadistas asesinaron a 130 personas en la sala de conciertos Bataclan, en bares, en cafés y afuera de un estadio. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, y el ministro del Interior, Christophe Castaner, lideran las conmemoraciones. Tenemos reporte desde París. Y más víctimas mortales por los bombardeos de Israel contra Gaza. Ya son más de 10 los fallecidos tras el lanzamiento de cientos de misiles luego de la muerte de un líder del grupo Yihad Islámica, hecho que avivó la tensión en la zona. El primer ministro israelí insta al Yihad a detener sus ataques o de lo contrario seguirán los bombardeos. Buenos días, aquí comienzan las noticias en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. La senadora Jeanine Áñez, opositora de Evo Morales, se proclamó como presidenta de Bolivia por sucesión constitucional tras la renuncia de Morales. Su primera promesa fue convocar a nuevas elecciones presidenciales cuanto antes, como lo pidió la OEA en sesión extraordinaria. Desde México, en donde el exmandatario recibió asilo político, cuestionó la validez constitucional de la posesión, pues no tuvo quórum legislativo. Informe de Daniela Blandón. Una opositora de Evo Morales asumirá la presidencia temporal en Bolivia, al menos mientras se convoca a nuevas elecciones. Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Jeanine Áñez, quien pertenece a la derechista Unidad Demócrata, asumió el cargo por sucesión constitucional, pues los 3 altos funcionarios llamados a suceder a Evo Morales renunciaron con él el pasado domingo. En Bolivia, simpatizantes del exmandatario se enfrentaron con la policía después de conocer la noticia. Y Morales reaccionó desde México, en donde aterrizó el martes para recibir asilo político. Advirtió que la proclamación de Áñez es inconstitucional, ya que se produjo en una sesión parlamentaria sin quórum decisorio. Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por Fuerzas Armadas y policía que reprimen al pueblo. En medio de la incertidumbre política en Bolivia, la Organización de Estados Americanos recomendó convocar a nuevas elecciones cuanto antes. Según la Constitución, un gobierno de transición no puede durar más de 3 meses. Y en La Paz está nuestra corresponsal Mary Vaca con los detalles de esta proclamación. Mary, buen día para usted. Y Bolivia ya tiene la presidenta transitoria. Sin embargo, tuvo que adoptar una resolución constitucional para proclamarse como tal. ¿Podrá este nombramiento apaciguar a la gente en las calles? ¿Qué tal? Buenos días. Organizaciones populares en todo el país, sobre todo aquellas que pedían la renuncia del expresidente Evo Morales. Sin embargo, no va a suceder lo mismo con los movimientos sociales que defienden a Evo Morales todavía y que piden su retorno al país. Entre ellos los cocaleros del Chapare, quienes han anunciado anoche que se van a constituir hoy mismo en la ciudad de La Paz para pedir que regrese Evo Morales hasta el lunes a gobernar Bolivia. Y en ese ambiente, obviamente, todavía no se puede hablar de que La Paz haya retornado a Bolivia, pues existen sectores que todavía se están movilizando. De hecho, en los últimos 2 días, las movilizaciones más contundentes y más violentas también han sido protagonizadas por los seguidores del exmandatario. Mari, ¿cómo va a hacer Áñez para gobernar si la mayoría del Congreso está en su contra? Una tercera parte del hemiciclo, sabemos, es de la línea de Morales.
Así es, ese es el gran desafío de la presidenta transitoria y lo que está haciendo en primera instancia es recurrir al apoyo de otros sectores de la sociedad y del exterior. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado anoche mismo, después de que Áñez ha asumido la presidencia, diciendo que la sucesión constitucional ha sido legal. Y de esta manera también algunos organismos internacionales están esperando dar su apoyo. Almagro, por ejemplo, en nombre de la OEA, ha señalado que el que quiso dar un autogolpe en Bolivia ha sido Evo Morales el día 20 de octubre, cuando se ha producido un fraude generalizado. Sin embargo, el Congreso evidentemente tiene una mayoría parlamentaria en favor de Evo Morales y lo que se sabe de fuentes parlamentarias es que algunos legisladores de ese partido estarían considerando apoyar la sucesión constitucional para darle viabilidad a este proceso transitorio en Bolivia. Gracias a usted, Mary, y seguimos atentos. En otras noticias, hoy se cumplen 4 años de los ataques terroristas en París. Ministros y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lideran hoy las conmemoraciones que dejaron a Francia sumida en estado de emergencia durante 2 años. Los ataques coordinados con bombas y con armas dejaron 130 fallecidos y cientos de heridos en bares, cafés y afuera de un estadio, así como en la sala de conciertos Bataclan. Aquí una mirada atrás para recordar lo que ocurrió esa noche. Segunda explosión en el estadio de Francia, Corret. Explosiones alrededor del estadio de Francia. 3 en total, desde las 9:17 de la noche. El horror apenas comenzaba. Los ataques se centraron en los distritos 10 y 11 de París. Tiroteos a bocajarro contra las terrazas de los restaurantes, como el Carillon, la Bonne Bière o la Belle Équipe. Estaba viendo un coche con un tipo encapuchado de negro que disparaba así, ta, 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 ta. Solo pude gritar. Decenas de clientes y peatones se convirtieron en blancos, pero lo peor aún no había empezado. A las 9:49, cuando 1.500 personas asistían a un concierto de rock en Bataclan, 3 asaltantes irrumpieron y abrieron fuego. Los espectadores intentaron huir por una puerta secundaria. Otros llegaron a colgarse de las ventanas. 2 policías entraron y mataron a uno de los terroristas en el primer piso. Soportaron los disparos de los otros 2, atrincherados en el escenario con los demás rehenes. Salieron los primeros supervivientes, conmocionados. Unos sobre los otros, encogidos, escuchando los Kalashnikovs, como si la gente quisiera hacerse daño, quisiera hacerse disparar. Era una verdadera carnicería, muertos por todos lados. Poco antes de las 12:30, después de un largo intento de negociación, la policía empezó el asalto final. Nos teníamos que apresurar porque estaban nerviosos y amenazaban con hacerse estallar. La primera columna abrió la puerta y nos encontramos con una veintena de rehenes aterrorizados, con los 2 terroristas detrás que empezaron a disparar inmediatamente. A las 12:21, los 2 terroristas cayeron. Fue el fin de 3 sangrientas horas. Los atentados dejaron 130 muertos y más de 400 heridos. Desde la sala de conciertos Bataclan nos acompaña vía telefónica nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, ¿cómo está recordando París los atentados de hace 4 años en los que fallecieron 130 personas? Hola Ángela, lo está recordando con unas ceremonias muy sobrias, como decías tú, presididas por la alcaldesa de París, por el ministro del Interior y por la ministra de Justicia. Comenzaron temprano en el Stade de France y han recorrido todos esos lugares, el estadio, las terrazas, y acaba de terminar la ceremonia en la sala Bataclan, donde murieron la mayor cantidad de personas, 90 personas. Todos esos lugares donde murieron personas, ahí se leyeron los nombres de los fallecidos y se puso una ofrenda floral. Dentro de algunos minutos comenzará una última ceremonia organizada por los familiares frente a la alcaldía del barrio 11. Ahí se pondrá la primera piedra para un memorial, un jardín memorial que acaba de ser aprobado también por la alcaldía de París. Erika, en octubre se dieron por terminadas las investigaciones del atentado y se abrió paso al juicio. ¿Cómo va este proceso? Efectivamente, terminaron recién las investigaciones, se espera que este juicio comience dentro de un año, pero es un juicio muy esperado por el tamaño. Imagínate, hay 1.740 partes civiles, 14 acusados de ellos, 11 están en prisión, los otros no se sabe dónde está, podrían estar en Siria o en Irak, incluso podrían haber fallecido. Un juicio que será muy importante, que va a demandar mucha seguridad y donde obviamente el principal acusado es Salah Abdeslam, el único
único sobreviviente de los comandos del 13 de noviembre. Recordemos que él dejó unas personas en el Estadio de France y después abandonó un cinturón de explosivos que se supone tenía que hacer estallar con él. Él debía morir en estos atentados, pero luego, recordemos, se refugió en Bruselas, en Bélgica, y ahí fue detenido. Así que él es la principal persona que puede entregar información para estos familiares que todavía de esta manera buscan un cierto consuelo a lo que fue esta terrible tragedia, Ángela. Gracias, Erika, por su información. La tensión permanece en la frontera entre Israel y Gaza tras la muerte de un líder del grupo Yihad Islámica en un bombardeo selectivo israelí el martes. Más de una decena de palestinos han muerto y hay varios heridos en ambos lados, después de un incremento en el número de cohetes que fueron lanzados. Informa Marina Sardiña. Destellos de cohetes y el sonido de las alarmas antiaéreas de fondo. Así amanecieron Gaza e Israel tras una noche de relativa calma. Más de 220 cohetes, el 90% interceptados por los sistemas de defensa antiaéreos, fueron disparados a Israel en poco más de 24 horas. Los cazas israelíes respondieron a los bombardeos, causando varias muertes en el lado palestino. Quien piense que puede golpear a nuestros ciudadanos e invadirnos está equivocado. Hemos demostrado que podemos atacar quirúrgicamente donde sea que se escondan los terroristas. A quien nos dañe, lo dañaremos. Los tanques blindados israelíes se han movilizado hoy en la frontera de Gaza. La escalada de tensión y el intercambio de misiles entre el ejército israelí y las milicias palestinas aumentó el martes por la muerte de un líder de Yihad Islámica en un ataque selectivo israelí. Nosotros no fuimos los que iniciamos esta escalada. Los que la iniciaron deberían permanecer callados y tranquilos, pero ahora estamos en llamas y estamos enojados y eso debería traducirse en acciones. Israel mantiene cerrado el puesto de control de acceso a la franja de Gaza y el primer ministro Benjamin Netanyahu insta a Yihad Islámica a detener sus ataques. Hasta ahora, el movimiento Hamas, que lidera la franja, se ha mantenido al margen de los ataques, pese a unirse al grupo Yihad Islámica para condenar a Israel. En América Latina, Chile vivió una jornada de huelga general este martes en medio de una caída histórica del peso, la moneda local. Los manifestantes exigieron de nuevo al presidente Sebastián Piñera que profundice las reformas sociales. El mandatario ratificó un proyecto para cambiar la Carta Magna, pero aún no convence a quienes reclaman el cambio. Yurani Arciniegas nos amplía. Los chilenos se volvieron a tomar las calles. En medio de una huelga general, alrededor de 80.000 personas marcharon por el centro de Santiago, la capital, para exigir al gobierno lo mismo que vienen reclamando desde hace 4 semanas, reformas profundas al sistema social. Exigiendo la dignidad que al pueblo le fue robada por tantos años. Basta de abuso y hoy día decimos basta. Por favor, de la manera más pacífica posible a los políticos y a los que están encargados de la ley en nuestro país. Horas más tarde se registraron focos de disturbios entre la fuerza pública y manifestantes, en medio de una jornada que también estuvo marcada por un desplome del 3.1% del peso chileno, que alcanzó su mínimo histórico de 784 pesos por dólar, en medio de los temores sobre efectos en la economía nacional por la crisis social. El presidente Sebastián Piñera anunció medidas contra quienes incurren en hechos de violencia como el incendio de edificaciones y saqueos. Querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o que han promovido o que han fomentado o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada. Asimismo, reiteró su intención del proyecto para cambiar la Constitución, demanda clave de los manifestantes para modificar la Carta Magna que data desde la dictadura de Augusto Pinochet. Un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio. Sin embargo, los manifestantes y la oposición exigen que el cambio a la Constitución sea desde una asamblea constituyente para tener mayor participación ciudadana de la que propone Piñera. Y finalizamos en Argentina. El equipo de Estudiantes de La Plata reabrió el estadio Jorge Luis Hirschi tras renovaciones de más de una década. La apertura se celebró con un espectacular holograma de un león en llamas.
El león, símbolo del club, medía 30 metros de altura y merodeaba por las gradas y por el campo acompañado de música rock en vivo, mientras que el suelo abría sus puertas por primera vez en 14 años. Fin del informativo. Eso es todo por el momento. Quédese con nosotros en France 24.